Estamos aquí contentos, ¿verdad? Nuevamente, como cada domingo, y este espacio ha sido diseñado pensando precisamente en usted. El tema de esta mañana se titula Amarás a tu prójimo. Pareciera que es un tema un poquito así como delicado, ¿verdad? Pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios lo que nos dice, y vamos a comenzar nuestro tema del libro de Marcos en el capítulo 12, versículo 31, y mientras ustedes lo buscan en sus casas, espero que ya estén listos con su lápiz y papel. Queremos agradecerle a todas las personas que nos sintonizan en esta mañana por medio de la radio, del internet, del Facebook y a través también de la página La Verdad Vive. Vamos a darle ahora la bienvenida a quienes nos acompañan como cada domingo a este espacio. Bienvenido, Raúl. Gracias. Bienvenida, María. Gracias. Así que buenos días, Raúl, ¿quieres dar algunos saludos? Bueno, sí, quisiera mandar un saludo a los hermanos presos que están en la cárcel, un saludo a todos, y pues también un saludo a mi tía Clementina, que está en la capital, ¿verdad? Esperando que lo mandemos saludar. Así que un saludo a mi tía Clementina y a todas aquellas personas que hacen posible este ministerio, a las personas que están en su casa, que están manejando, que nos van escuchando por la radio, y a todas en general en sus trabajos, los que estén trabajando ahorita. Un saludo a todos, pero especialmente un saludo a aquellas personas que realmente nos ayudan con este ministerio, ¿no es cierto? Sí, porque realmente apoyan. Bueno, ¿qué te parece? Entonces vamos a hacer una oración y empezamos. ¿Te parece bien? Vamos a orar. Querido buen Padre que estás en el cielo, en todo lugar, te doy las gracias por esta oportunidad que nos da de estar aquí delante de tu presencia, Señor. Que pedimos que tu Santo Espíritu ilumine nuestras mentes, nos acompañe, y que todo lo que hagamos sea para honra de gloria tuya. Abre sus corazones de aquellos que van a escuchar, de aquellos que ya están siendo llamados para la vida eterna, Señor. Que oigan tu voz. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, esta mañana vamos a tocar un tema muy importante. Dice, amarás a tu prójimo. María, ¿es una orden o es un pedido de Dios? ¿Qué piensas tú? Pues basado en lo que conozco, es una orden de Dios. Es una orden de Dios, ¿no es cierto? Sí. Es un mandamiento. Claro. Porque dice Dios, amarás a tu prójimo. Así entonces, aquí estamos mirando que vamos a empezar entonces nuestro estudio esta mañana. ¿Y qué te parece si empezamos con Marcos 12:31? Claro que Léelo, sí. por favor. Sí. Dice la palabra de Dios así. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Claro que sí. Entonces dice aquí el Marcos que no hay mandamiento más grande que este. El primer mandamiento, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, y me gusta lo que dice, no hay otros mandamientos más mayores que estos. Estos dos. Entonces esta mañana vamos a hablar sobre cómo debemos amar al prójimo, porque es una orden. María, ¿tú crees que toda la gente está cumpliendo este mandamiento, esta orden? ¿Qué piensas? ¿O qué piensas, Esther? ¿Será que todo el mundo vive esta orden que Dios está dando? Porque realmente, María, Dios es Dios, ¿no es cierto? Aparte es un juez. Y tú sabes que cuando el juez ordena, pues la gente hace lo que el juez dice, ¿no es cierto? Yo pienso que no hay que buscar muy lejos, dar simplemente la pura noticia. En nuestro lado podemos ver que hay más odio. Hay más odio, rencor contra el que prójimo. amor. Exacto. Entonces esta mañana vamos a explicar un poquito sobre este tema, y vamos ojalá que todas las personas que tengan ese deseo, María, puedan escuchar y abrir su corazón, ¿es cierto? Claro. Haz la primera pregunta al aire, por favor. Claro, dice, ¿qué pregunta le hizo un intérprete de la ley al Señor Jesús? Vamos a ir a Lucas 10:29. ¿Qué dice? La palabra de Dios dice así: pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Aquí miramos un intérprete de la ley, un maestro, una persona, María, un abogado, hoy podríamos decir un abogado, ¿no es cierto?, de leyes. Y dice que después que miró que a Jesús le respondió a algunas preguntas a otras personas, dice que él lo hizo, pero para tentarlo. Y entonces le explicó, le preguntó a Jesús, dice, maestro, ¿haciendo qué cosa haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito? ¿Cómo lees? María, siempre el Señor Jesús nos manda los escritos, ¿no? A la palabra de Dios. Y entonces él respondió, dijo, bueno, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Y entonces lanza la pregunta a él mismo, ¿y quién es mi prójimo? Y dice que, yo agarré una nota y quisiera leérselas, quizá tal para el público le va a ayudar. Dice, este intérprete de la ley buscaba alguna razón o pretexto para no hacer lo que la conciencia le decía que hiciese. Según pensaba en sí mismo, los paganos y los samaritanos están excluidos de ser mi prójimo.
pero todavía tenía una duda. La única duda que tenía era saber, y por eso nos esta pregunta, para que Jesús le dijera quién era su prójimo. Entonces, María, esta pregunta quizá también la gente ya fuera se la ha hecho, ¿no es cierto? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces aquí vamos a resolver esta pregunta esta mañana a través de la radio para todos los que estamos escuchando, ¿no es cierto? Así es. ¿Qué te parece? Entonces vamos a la siguiente pregunta, María. Claro, dice, ¿de qué forma se lo explicó el Señor Jesús a este intérprete de la ley? Vamos a ir a Lucas capítulo 10, 30 al 37, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, viéndole pasó de largo. Asimismo, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamelo y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces le dijo: ve y haz tú lo mismo. Entonces aquí miramos que el Señor Jesús siempre le gustaba explicar las cosas en parábolas, ¿no es cierto? Así es. Y aquí el Señor Jesús le pone una parábola a este intérprete de la ley y le dice: mira, pasó un caso, y le explica de una persona que cayó, lo robaron, casi lo medio mataron, quedó tendido, dice, pero por ahí pasó un sacerdote, pero le dio la vuelta. Pasó un levita, también le dio la vuelta, y por ahí pasó uno que ni siquiera significaba mucho, pero cuando lo vio se fue movido a misericordia. Lo levantó, lo llevó al mesón, y todavía aparte dejó encargado a los dueños de allí. Pagó para que se le cuidara. Para que se le cuidara, y si le quedaban debiendo, él se lo iba a pagar en su regreso. Y entonces el Señor Jesús le hace la pregunta a este hombre, dice: ¿cuál de los 3 hizo misericordia? ¿Cuál de los 3 te parece que fue el prójimo? ¿Y qué resumió? ¿Y qué fue lo que dijo el intérprete de la ley? Que tuvo misericordia de él. El que tuvo misericordia. Entonces, ¿qué fue lo que le dijo Jesús? Ve y haz tú lo mismo. María, ¿sería que tenían prejuicio los judíos? ¿Qué piensan ustedes? A ver. Sí tenía, ¿sabes por qué? Ajá. Porque aquí en el versículo 37, cuando Jesús, o sea, más bien cuando le respondieron, ¿verdad? Él ni siquiera usó el nombre de ¿cómo se llama? El nombre de la persona, de dónde era. Ajá. Ni siquiera usó ese nombre porque era un samaritano. Entonces, puede haber sido el samaritano, estaba haciéndole, atendiendo a un judío. Sí. ¿Te imaginas? Sí, o sea, los samaritanos eran odiados. Eran odiados por los judíos. Entonces ni siquiera usó esa palabra, así que dijo: el que usó misericordia. Claro nomás. Que sí. Entonces ahora miramos que, pero vamos a ver dónde estaba el problema con esta gente, porque realmente estaban practicando algo, María, era una religión, ¿cómo se llama? Sin misericordia. El Señor Jesús lo destapó. Vamos a ver qué dice ahí Mateo 23. María. Claro que sí, dice la palabra de Dios así: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque dais el diezmo de la menta, del eneldo y del comino, y dejáis lo más importante de la ley, a saber, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Eso es necesario hacer sin dejar el otro. María, ¿será que hay mucha gente allá en la iglesia, miembros de iglesia, que dan su diezmo, dan ofrenda, pero no tienen misericordia, no tienen fe, no tienen justicia? Son personas frías. ¿Será que hay miembros de esta clase ahí en las iglesias? ¿Qué piensas tú, Esther? Sí. ¿Será posible? Sí, sí es posible. Y entonces ahora, mira, por eso el Señor Jesús le dice: mira, ustedes son hipócritas, porque les falta ¿qué? Hacen todo bien, pero les falta algo. Dice, ¿cómo se llama? Le falta la misericordia, la fe y la justicia. Y esto es necesario sin dejar de hacer lo otro. María, ambas partes van juntas, ¿no es cierto? Claro. Y entonces aquí el Señor Jesús. Pero hay otro texto que me gustaría sacar en capítulo 15, 22 al 26 y 26 nomás. ¿Qué dice usted? La palabra de Dios dice así: y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Versículo 26. Respondiendo, él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. María, el concepto
de los fariseos era que las personas cananeas, que eran gentiles, que no eran de su parentela, pues decían, son perrillos. Fíjate cómo tenían al prójimo como un perrillo, como un animal. Qué concepto muy bajo no tenían los judíos del pueblo gentil, ¿no es cierto? Sí. Y también allí en Hechos capítulo 10, ¿qué dice el apóstol Pablo? Sí. Hechos 10, 27 y 28, ¿qué dice? Sí, dice la palabra de Dios así. Hablando con él, entró y halló que muchos se habían reunido, y les dijo, vosotros sabéis que es contra la ley que un judío se asocie con un extranjero o lo visite, pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre llame prófano o impuro. Entonces ahora el apóstol Pedro, dice, ustedes saben qué abominable es estar un judío con un gentil. En otras palabras, dice, se nos ha prohibido. ¿Quién se los prohibió? ¿Realmente fue Dios o fueron los líderes religiosos? Fueron los líderes religiosos el cual llevaron al pueblo a creer y a pensar, y pareciese que aquí aún Pedro todavía estaba con ese perjuicio aún en su corazón, ¿verdad? Y realmente Dios tuvo que hacerle ver distintamente, claro, por medio de la visión que le presentó. Pero gracias a Dios que a través del tiempo nos va destapando, nos va quitando el velo, ¿no es cierto? Para ir mirando mucho mejor. Con claridad. Con claridad. Para ver cómo Dios ve. Claro que sí. Si no hay otra pregunta, vamos a la pregunta número 3. María, mándala like, por favor. Claro, dice, ¿de qué forma protegió Dios al prójimo? Vamos a ir ahora tú sabes que Dios siempre, cuando el pueblo salió de Egipto tenía muchos problemas, muchos prejuicios, pero Dios, como dice la pregunta, ¿en qué forma lo protegió al prójimo? Porque realmente cuando dice prójimo no está hablando de naciones, no está identificando naciones, sino solamente es toda la persona que realmente está a tu alrededor, está lejos. No, las próximo, algunos han dicho que la palabra prójimo viene de la palabra próximo, al que está cerca de ti, ¿verdad? Pero Jesús cuando murió en la cruz murió por todo ser humano, ¿no es cierto? Así es. Así que puede definir que esa palabra, pues, aunque realmente algunos la han aceptado que es tu próximo, ¿verdad? Pero cuando Jesús murió por ti, murió por mí. Nosotros no estamos ahí en Jerusalén, estamos acá en este continente, ¿no es cierto? Pero vamos a ver qué dice, cómo protegió Dios los derechos del prójimo. Vamos a ir a Levítico 18, 1 del 5, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ellos yo Jehová. Entonces ahora Dios sale y les explica a los israelitas cuando los saca de Egipto y los lleva y les explica, y ahora les da ordenanzas, estatutos, leyes para cómo conducirse con el prójimo. María, Dios es un Dios inteligente, ¿no? Y ordenado. Claro. Porque los llevó y les explicó en qué forma Él quería que vivieran los israelitas, ¿no es cierto? Sí, hasta cómo tratar a sus extranjeros y todas las personas que se uniesen al pueblo de Dios. Tenía que haber cierto respeto, ¿verdad? Hacia la persona. Claro que sí. Entonces Dios dice ahí en Romanos 13:10, ¿qué dice Romanos 13? Sí, María? Yo lo tengo. Dice la palabra de Dios así: el amor no hace mal al prójimo. Así, el amor es el cumplimiento de la ley. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino amaos unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Entonces Dios quería mostrarles por medio de la ley, pero por medio del amor, que había una ley que tenía que respetar ellos. Y qué interesante, porque María, el amor es el cumplimiento, el amor es el cumplimiento de la ley, ¿no es cierto? Claro. Porque el amor él dice allí, el amor no le hace mal al prójimo, al contrario, lo beneficia al prójimo. ¿Te imaginas cuánta gente necesita de amor? Y el prójimo no ha sido capaz de entender que debe de dar amor. Y entonces, para eso son nuestros estudios esta mañana, ¿verdad? Porque vamos a hablar de principios que todos debemos escuchar, ¿no es cierto? Claro. Bueno, hay otro, ¿qué dice Filipenses 2:15? Esther, si lo tienes, por favor. Sí, la palabra de Dios dice así: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. Entonces, si hay alguien realmente que tiene que resplandecer como luminarias en el mundo, son los que aman al prójimo, aman a Dios con todo su corazón, con toda alma
y con todas sus fuerzas, pero también al prójimo como a sí mismo. Dice Jesús, para que seas lumbreras o luminarias en el mundo, para que la gente pueda decir, esos sí son verdaderos cristianos, porque se aman unos a otros. No dijo Jesús en esto, dice, en esto conoceréis que soy mis discípulos si tenéis amor los unos a los otros. Así es. Entonces la gente tiene que ver que la iglesia, que aquellos cristianos que leen la Biblia, que oran, que trabajan al favor de Dios, aman a su prójimo a pesar de las circunstancias, ¿no es cierto? Así es. Y entonces, ¿qué dice ahí en Juan 17:15? ¿Qué dice María, por favor? Dice la palabra de Dios así: no os ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. En otras palabras, si nos quitara Jesús del mundo, entonces ¿quién iba a iluminar a la gente? Habría pura maldad. Habría pura maldad. Pura Entonces maldad. Dios dice, están en el mundo, pero son ¿qué? Son un ejemplo para el mundo, para las generaciones, o para... Aún dice, ¿qué dice ahí? Me gustó la última parte. ¿Qué dice? Dicen, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Exactamente. En otras palabras, que no seamos participantes de las cosas malas. Que hagamos lo que dice Dios. Que seamos un ejemplo de vida diferente a lo que se vive en el mundo en general. Seamos sus representantes y sus embajadores del Señor Claro, Jesús. claro que sí. Pero bueno, vamos a la cuarta pregunta, María. Mándala al aire, por favor. Sí, dice, ¿cuáles son algunos principios universales para protección del prójimo? Bueno, me gustaría empezar, antes de resolver esa pregunta, me gustaría leer Levítico 19:34. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: como a un natural de vosotros tendréis al extranjero que more entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová vuestro Dios. Aquí me gusta ese texto porque dice al natural, o al natural, quiere decir que al que nació dentro. Dice como al natural de vosotros tendréis al extranjero que muere entre vosotros, lo amarás como a ti mismo. María, Dios quiere que al extranjero lo amemos como a nosotros mismos. ¿Qué cosa no lo que está pasando hoy día en este país? Que están usando las leyes, pero la están interpretando de una forma de poder, con prejuicio, ¿no es cierto? ¿Cuántos emigrantes tiene? Este país fue formado con emigrantes, ¿no es cierto? Claro. Y ahora los emigrantes pareciera que los que son dueños de ese país se quieren adueñar y quieren expulsar a todos aquellos emigrantes que lucharon a favor de este país, pero que ahora se les tiene como insignificante. Pero delante de Dios son su prójimo, ¿no es cierto? Claro. Y los deben tratar con misericordia. Sí, así debería de ser. Ajá. Sí, en Deuteronomio 10, 19, dice también así la palabra de Dios: amarás pues al extranjero, porque extranjeros fuisteis vosotros en Egipto. María, cuando uno pasa por las experiencias, uno tiene que saber lo que significa, ¿no? Ya vivió en carne propia. Dice Dios, mira, tú ya fuiste forastero por 400 años, fuiste a mi esclavo por 400 años, fuiste forastero. Ahora tú no trates a aquellos que son forasteros, no los trates, o extranjeros, no los trates igual. Realmente tú tienes que tratarlos con amor. Tienes que ir más allá de lo que realmente es la naturaleza humana, ¿no es cierto? Algo divino, que realmente, porque Dios ama a todo ser humano, ¿verdad? ¿No es cierto? Sí, igual. No importa la nacionalidad, ni religión, ni nada. Entonces, eso es lo bonito de la... Bueno, ahora sí vamos a empezar con los principios. ¿Qué vas a hacer? Manda al primer principio. ¿Cuál es? Según Éxodo 20:12. ¿Qué dice Esther? Éxodo 20:12. Ajá, vamos a ver a los principios, porque los principios son universales. Claro. Para todos. Ok, Sí. ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Será que el padre y la madre son nuestro prójimo? ¿Qué piensan ustedes? Sí, bueno, vamos a primero que dijera la palabra próximo. Si esa fuera la palabra correcta, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los más próximos a nuestra vida? ¿No es nuestro papá? ¿No es la mamá? Entonces dice Dios, honra a tu padre y a tu madre. Y lo hace con una promesa, ¿no es cierto? Para que tus días se alarguen en esta vida. ¿Qué dice allí Levítico 19:3, María, por favor? Sí, dice la palabra de Dios así: cuando cada uno respete a su padre y a su madre, y guardad mis sábados, yo soy el Señor vuestro Dios. Dios se preocupa por el papá y la mamá. Claro. Dice, respétalos. Dale hónralos. No les grites, no les pegues, no los odies. ¿Y cuántos hijos no odian a los padres, no es cierto? Sí, así que no es. quieren ni siquiera mencionar su nombre. Han tenido tanto rencor, tanto odio hacia los padres, quizás porque los hayan abandonado, o quizás por X cosa, pero dice Dios, tienes que amarlos y respetarlos, aún a pesar de las circunstancias. Qué bonito, ¿no? Porque Sí. Dios nos lleva más allá. ¿Y qué dice allí en Mateo 15:4? Tú, Esther, por favor. La palabra de Dios dice así:
Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y al que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Ahora Jesús llega con los fariseos y les dice dice, ¿por qué cambiaron el mandamiento de Dios? Ya habían cambiado, María, los fariseos habían cambiado el mandamiento de Dios, el quinto mandamiento, ¿no es cierto? Sí, para beneficiarse del egoísmo de ellos. Para beneficiarse por egoísmo, exacto, para ganar dinero. Y entonces ahora Jesús dice, ¿por qué cambiaron ese mandamiento que Dios dio de honra a tu padre y a tu madre? ¿Por qué Dios, qué quería prevenir Dios? Quería conservar la vida del padre y de la madre, ¿no es cierto? Sí. Por eso en 1 Timoteo, ¿qué dice ahí? Pero que permaneciese uno de sus principios aún, que no fuese borrado, que Claro. continuase estando ahí para siempre. ¿Qué dice 1 Timoteo 1, al 8 al 10? ¿Qué dice? Dice así la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que la ley es buena si se usa debidamente. Sabemos que la ley no es puesta para condenar al justo, sino a los injustos y desobedientes, a los impíos y pecadores, a los irreverentes y profanos, a los parricidas, matricidas y homicidas, a los fornicarios, a los sodomitas, a los traficantes de hombres, a los mentirosos, a los perjurios y a todo el que se opone a la sana doctrina. Entonces dice aquí Pablo a Timoteo, dice, mira, la ley, pero sabemos que la ley es buena, pero si la usamos legítimamente, correctamente, pero que la ley fue puesta, dice, no solamente, no para el justo, para aquellas personas que andan ordenadamente para ellos. La ley, el amor es el cumplimiento de la ley. Así es. Y entonces está diciendo, mira, pero la ley fue puesta para los transgresores, para los desobedientes, para los impíos, para los pecadores, para los irreverentes. Hay irreverentes contra hay hijos irreverentes contra los padres y las madres. Sí. Entonces la ley fue puesta para ellos, para que no transgredan ese mandamiento, dice allí. Y también dice para los irreverentes, dice para los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas. En otras palabras, para todas aquellas personas que matan. Dice una ley, no matarás. Y ahorita lo vamos a leerla. Pero entonces Dios con la ley está protegiendo que la existencia del padre y de la madre. Porque, María, aunque seamos padre e hijo, pero el hijo es el prójimo con su padre, y el padre su hijo es su prójimo, ¿no es cierto? Así Qué bonito es. que Dios quiere conservar la vida familiar y aún de todos, ¿no es cierto? Así es. Bueno, entonces aquí concluimos entonces que uno de los mandamientos es que debemos honrar a nuestro padre y nuestra madre porque es nuestro prójimo. ¿Qué dice Éxodo? Vamos al otro, Éxodo 20:13. ¿Qué dice Esther, por favor? 20:13. La palabra de Dios dice así, no matarás. También dice que no hay que matar. Y podemos resumir, esto lo vamos a avanzar ya, María, pero hay un texto que me gustaría buscar en Mateo capítulo 5, versículo 21 al 24. El que lo tenga, que lo lea, por favor. Porque, yo lo tengo. Léelo, por favor. 5, 21 al 24. Dice la palabra de Dios así. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. El que mata será culpado del juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje con su hermano será culpado del juicio. Cualquiera que diga a su hermano imbécil será culpado ante el Sanedrín. Y cualquiera que le diga fatuo estará en peligro del fuego del infierno. Por tanto, si al llevar tu ofrenda al altar te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda ante el altar y reconcíliate primero con tu hermano, entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Entonces ahora la pregunta, María, no solamente se puede matar físicamente, podemos matar también con palabras. ¿No es cierto? Palabras. Porque cuánta gente está muerta en vida porque el esposo la trata como basura, le baja la estima, le dice cosas hasta de lo que, ¿verdad? ¿Cuántas esposas no estarán muriendo ahorita o están muertas ya en vida? El Señor Jesús sabía que nuestras palabras pueden ser un arma también muy poderosa, ¿no es cierto? Así es. Y entonces ahora el Señor Jesús dice, cualquiera que tú le digas, ¿cómo existe la palabra? Dice que cualquiera que se enoje es el primero. Okay, cualquiera enojarse. que se enoje, y el segundo es cualquiera que le diga imbécil. María, ¿has oído esa palabra? Yo sí la he escuchado. ¿La has sí. escuchado? Sí. Entonces quiere decir que hay gente que tiene que cambiar su actitud, ¿no es cierto? Ajá. Pero entonces Jesús dice que que no podemos ni enojarnos, porque enojarnos podemos decir muchas palabras que hasta podemos matar a un ser humano, ¿no es cierto? Y entonces tenemos que tener cuidado, porque Jesús sabía bien lo que realmente las palabras pueden llegar a ser, ¿no es cierto? Y por ahí dice que si tienes un problema con alguien, te das cuenta que tienes un problema con alguien, ve y reconcíliate con él, porque a Dios le gustan las relaciones María, Dios quiere restaurar relaciones, ¿no es cierto? Pero del enojo, todas esas cosas quebran las relaciones. Y dice Dios, tienes que hacer esto. Bueno, ¿qué te parece? Vamos a la siguiente. Bueno, ¿por qué no le paramos ahí? Porque ya nos llegó el tiempo de la pausa, María. Okay. ¿Qué te parece? Entonces vamos a la pausa y regresamos para atrás en unos cuantos segundos. Continuamos ahorita.
Bueno, gracias por ese canto, porque realmente es un canto hermoso, ¿no, María? Es un canto que dice, Dios me ha mostrado. Somos todo el camino. Claro que sí. Bueno, entonces estábamos en nuestra, antes de la pausa habíamos dejado que realmente Dios no quiere ni que siquiera que se enoje. No matarás, dice la palabra de Dios. Y con enojándonos, podemos matar a un ser humano. Con las palabras, después. Y como dijimos, ¿cuántos hijos, esposas van muertos en vida, no es cierto? Claro. Sin realmente lastimadas por dentro. Bueno, ¿qué dice? Vamos a Éxodo 20:14. Ahora vamos a otro principio, porque estamos hablando de los principios que Dios quiere para que seamos felices en esta tierra. Dios nos describió todos estos principios para vivir en ellos. ¿Qué dice Éxodo 20:14? La palabra de Dios dice así: no cometerás adulterio. ¿Eso se practica hoy día o ya no se practica? Sí. Lo más triste que me preocupa es que en la iglesia también en la iglesia se practica todo eso. Se ve mucho de esto, ¿no es cierto? Ajá. Tantos, aún los líderes, curas, pastores, se han metido con miembros de iglesia, ¿no es cierto? Claro. A mí yo lo digo porque yo experimenté, yo he visto esas cosas en la iglesia, y entonces pues da tristeza de que estos hombres que deben ser confiables para ayudar al prójimo, pero pareciera que en vez de ayudarlo le arruinan la vida, ¿no es cierto? Y entonces vamos a mirar allí, ¿qué dice allí? Claro. Levítico 18:20, Sí, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios aquí. Dice, además, no tendrás acto carnal con la esposa de tu prójimo, contaminándote con ella. María, cuando una persona tiene sexo, relaciones con la mujer del prójimo, ¿qué destruye? ¿Qué es lo que primero se destruye? Se destruye la persona a sí misma. Sí. Y después se destruye, ¿qué? El matrimonio. El hogar. ¿Y la familia queda, qué? Destruida. Sí, me gustaría, ¿puedo agregar un texto aquí en Proverbios? Claro que sí. Capítulo 6, versículo 29 dice así, la palabra de Dios: así es el que llega a la mujer de su prójimo, ninguno que la toque quedará sin culpa. Y el versículo 32 dice, el que comete adulterio es falto de juicio, el tal se destruye a sí mismo. Exactamente. Entonces miramos que en la sociedad en que nos vivimos, que nos movemos, hay tanto de esta práctica allá afuera, y la gente piensa que pareciera lo natural. Es algo normal, normal, ¿no es cierto? Pero tantas gentes destruidas por todos lados y todo eso. Yo cuando entendí esto dije, ahora que te hice este tema, pues me di cuenta de muchas cosas, faltas que yo cometí, ¿verdad? Pero gracias a Dios que uno está aprendiendo para no volver a cometerlas. Y ojalá que todos aquellos que nos están escuchando, que están con una relación ilícita, una mujer que no es su esposa, que le pare antes de que sea demasiado tarde y se destruya ella o destruya su familia. Se destruye el mismo, y ahí dice, también no quedará sin castigo. Y aparte todavía tiene que enfrentar a Dios por haber hecho tantas ese acto, ¿no es cierto? Porque Dios dice, además dice, no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo. Dios está hablando en serio, ¿no es cierto? Claro. Y entonces eso es bien importante. ¿Por qué? Vamos a ir a 1 Corintios 7, 2 y 3. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. Entonces ahora el apóstol Pablo dice, para evitar las fornicaciones o los adulterios, que cada uno se case y tenga su propia mujer. María, ¿cuántas mujeres necesita un hombre para ser feliz? O Dios le hizo dos Evas a Adán. Nomás una. Nomás una. Quiere decir que no son necesarias dos, una es suficiente, ¿no es cierto? Así lo hizo Dios. Así lo hizo Dios, y así por eso dice Dios que no debemos, ¿cómo se llama? Tenemos que tener cuidado con la mujer del prójimo. Y el apóstol Pablo dice, pero si a causa de las fornicaciones, tenga cada quien su propia mujer, y cada mujer tenga su propio marido. Pero el marido tiene que cumplir con la mujer y la mujer tiene que cumplir con el marido, ¿no es cierto? En otras palabras, tiene que haber esa relación más íntima. Algo que hace falta, ¿no es cierto, María? Porque ¿cuánto tiempo pasa el hombre con la mujer? O también la mujer, ¿cuánto tiempo pasa con el hombre? Y si tú miras y calculas, es muy poquito tiempo. Es más, entonces Satanás tiene más ventaja de destruir, o de tentar a la mujer, o de tentar al hombre, y destruir el matrimonio. Así es. ¿Qué dice allí? Hay otro texto, Efesios 5, 25, ¿qué dice? 25 hasta el 28. Nomás 25 y 28. 28. La palabra de Dios dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces tiene que amarse uno primero
para amar a la mujer. Pero el primer mandamiento primero es a Dios. Y después uno cuidarse uno mismo. Y si, así como uno se cuida, o así como uno se ama, tiene que amar también a la mujer, ¿no es cierto? Porque dice que la mujer es como un vaso frágil. Y entonces allí en Hebreos 13:4, ¿qué dice? La palabra de Dios dice así: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. ¿Estará Dios hablando en serio sobre el matrimonio? Sí. Y hay de aquel que se meta con la mujer del prójimo y destruye una vida, una familia, ¿no es cierto? Así es. Ojalá que toda aquella gente porque realmente no es la moda, María. Nosotros no podemos vivir en la moda, no podemos vivir de acuerdo a las costumbres. Dios, cuando sacó al pueblo de Israel, le dijo: no haga las costumbres de Egipto, no haga las costumbres de Canaán. Y lo que estamos viviendo hoy día en nuestro tiempo es las costumbres de Canaán y las costumbres de Egipto, porque estamos haciendo lo mismo que hicieron los egipcios y lo mismo que hicieron los cananitas. Entonces Dios dice: no, mi pueblo, mi iglesia no se va a hacer así. Mi iglesia va a ser un modelo, un ejemplo para el mundo, para que pueda ser el mundo ser salvo por medio de ¿qué? De un ejemplo mayor, ¿no es cierto? Así es. Bueno, vamos al siguiente principio, María. ¿Qué dice? Éxodo 20:15. 20:15. La palabra de Dios dice así: no hurtarás. María, ¿se roba hoy día? Oh, sí. ¿Hay ladrones o ya se acabaron los ladrones? No, aún existen. Ok, vamos a ver qué es la palabra. Dice: no robarás. ¿Qué dice allí en Levítico? Vamos a ir a Levítico 19, 13 y 11. ¿Qué dice? Sí, María, dice la palabra de Dios así: no oprimáis a vuestro prójimo ni le robéis. No retengáis el salario del jornalero en vuestra casa hasta la mañana siguiente. El versículo 11: no hurtéis, no engañéis, ni mintáis unos a otros. María, este principio es universal, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuánta gente hubiera si realmente fuera sincera con la gente, ¿no es cierto? Que no la explotara, que no le robara. Porque aquí el mandato de Éxodo 20 dice: no robarás. Quiere decir que Dios con ese acto quería prevenir de que la gente se echara a perder, se pervirtiera. Que no hubiera injusticias. Y hay tantos ladrones, ¿no es cierto? Nos roban por todo, nos roban en el mercado, nos roban en la tienda, nos roban en todos lugares. Así es. Hasta el gobierno mismo nos roba. Sí. Y quizá también nosotros robamos al gobierno o a las tiendas también, porque es muy fácil ir y agarrar una uva en un mercado, ¿no es cierto? A veces antes de comprar queremos probar. ¿Es el mismo, María, es la cantidad o es el mandato que dice que no robarás? Es el mandato. Puedes robar un penny como puedes robar $1 millón, es lo mismo, ¿no es cierto? Porque dice: no robarás. Que no era tuyo. Claro que sí. ¿Y qué dice? Hay otro texto que quieres agregar. Vamos a 1 Corintios 6:10. ¿Qué dice 1 Corintios 6:10? La palabra de Dios dice así: ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Dice que los ladrones no van a entrar al reino de los cielos. Ahí no venía un ladrón. María, ¿tú crees que un ladrón que tenga ese hábito de robar vaya al cielo y el cielo va a ser puro oro, puras joyas, puras piedras hermosas? Cuando llegue allá y no cambia aquí, ¿cómo va a ir allá si va a querer hacer lo mismo allá en el cielo? Y dice Dios: por eso mismo no los voy a llevar. En Santiago capítulo que es capítulo 5, versículo 4. 4, dice la palabra de Dios también de esta manera. Dice que también Dios está viendo lo que está pasando, ¿verdad? Dice: si el jornal de los obreros que han cegado vuestros campos y que por engaño no les habéis pagado, clama. Y el clamor de los segadores ha entrado en los oídos del Señor Todopoderoso. Claro que sí. Entonces ahora hay huelgas, ¿no es cierto? Sí. A veces la gente se queja porque no le pagan. Y entonces el salario se lo retienen. Y entonces, ¿qué queda la gente? Más miserable. Los ricos se hacen más ricos y la gente más pobre. Entonces, que tenemos un desbalance, ¿no es cierto? Es cierto. Pero es por la injusticia, porque no se aplican estos principios. Pero dice que a todos ellos los va a juzgar Dios, ¿no es cierto? Claro. Esa es lo que a nosotros nos consuela. Bueno, ¿qué dice? Vamos a la número 4. Vamos a Levítico 18:6. ¿Qué dice Esther, por favor? La palabra de Dios dice así: ningún varón se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Dice la palabra de Dios que no haya tampoco ayuntamiento o ¿cómo se llama? O relaciones ilícitas con la hija o con el hijo o con la nuera, porque ahí en el versículo, vamos a ver qué dice allí otros versículos. El versículo 10, ¿qué dice? Versículo 10. Sí. La palabra de Dios dice así: la desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás, porque es la desnudez tuya. 16 también. 16. Ajá. La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. 18. No tomarás mujer juntamente con su hermana,
para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella, es su vida. 15. 15. La desnudez de tu nuera no descubrirás, mujer, es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Y hay muchos más. Dice, no te metas La con la lista es hija, grande. no te metas con la nuera, no te metas con la hermana de tu hermana, con la esposa de la hermana de tu esposa. Dios quiere que no tengamos nada que ver con los familiares alrededor. María, ¿por qué? Porque crearíamos rencor, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con Jacob cuando le dieron las dos hermanas? Fueron rivales, las dos hermanas fueron Sí, rivales. para siempre. Y a Dios, a pesar de que Dios no hizo nada, lo dejó correr, pero no era el plan de Dios, ¿no es cierto? Trajo mucha tristeza y mucho mal a ese hogar. A ese hogar. Y todavía miramos cómo José sufrió por haber tenido esos hermanos que tanto odio le tenían a José. Tenían. Entonces dice Dios, para evitar todas esas cosas, contrastes entre la familia, así es la forma que tienen que haber. Pero María, hoy día quizás miramos que allá afuera que hay gente, hermanos casados con hermanos, ¿no es cierto? Primos con primos, hasta mamás casadas con hijos, o hijos casados con hermanas, realmente hermanas con hermanos, perdón. Miramos que realmente los principios de Dios han sido violados y yo aquí quisiera decir que realmente muchos de los religiosos tienen la culpa porque han quitado esta ley que Dios dio para el beneficio, para el orden de que debía vivir todos los seres humanos. Han jugado con ella, la han rechazado, la han criticado, y ahora tenemos un mundo suelto, un mundo de libertinaje donde todos se meten con todos, al punto hasta que haya alianzas entre hombres y animales. Y animales con mujeres. Entonces realmente nos hemos perdido el rumbo, ¿no es cierto? Demasiado. Y entonces aquí sí tenemos esto, es tristeza. Bueno, ¿qué dice? Vamos a la siguiente, porque el tiempo se nos está acabando. Vamos a Éxodo 20:16. ¿Qué dice Éxodo 20:16? La palabra de Dios dice así: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ok, otra de las cosas que dice Dios en el Éxodo 20:16, que no hablarás falso testimonio. Vamos a ir aquí, dice Levítico 19:16 al 18. Claro que sí. María, por favor. Dice la palabra de Dios así: no andarás difamando a los de tu pueblo, ni demandes contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razona con tu prójimo para no participar de su pecado. No te vengues ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. María, dice aquí que no andarás chismeando. A Dios no le gusta el chisme. ¿Será que hay muchos cristianos chismosos? Sí, se la ¿Será pasan que difamando. realmente, sabes que a mí me gusta mucho el chisme? La informática. Y a veces lo practicamos y a veces lo hacemos inconscientemente. Qué fácil es entrar en Es fácil bien conversaciones, entrar, o a sí. veces vamos y estamos visitar a alguien y lo primero que se hace es el chisme. Y dice Dios, no levantarás falso testimonio. Y a veces aseguramos que es verdad y no es verdad. En muchas palabras hay pecado. Dice Dios, no chismees con tu prójimo, no lo calumnies. O a veces nos llega una información y no sabemos por cuántas bocas ya pasó, para cuando llega a ti está totalmente distorsionado. Exactamente. Entonces Dios dice, y no solamente dice, no lo aborrecerás a tu hermano en tu corazón. María, ¿será que hay gente allá cristiana que aborrece a su prójimo? Que se aborrece, ¿será que hay odio entre los miembros de la iglesia? ¿Tú qué piensas? Porque los miembros de la iglesia son prójimos, Sí, también. ¿verdad? Se practica mucho el aborrecimiento, el odio, el rencor. Sí. Y esa gente no van a poder entrar al reino de los cielos porque son rencorosas, ¿te imaginas con ese carácter llegar al cielo, María? Sí. Practicarlo allá en el cielo. Sentirnos ofendidos por la primera palabra que predique Jesús. Exacto. Entonces dice Dios, no vas a aborrecerlo. Dice, al contrario, dice, razona con él, habla con él, arreglen ese problema. Y Jesús dijo, si acaso te acuerdas que tienes un problema, estás en el templo, ve Deja y tu reconcíliate ofrenda con tu hermano. ¿Cuánta gente le ha faltado hacer eso por falta de orgullo? Quizás a veces por el orgullo, ¿no es cierto? Es la Por principal causa. el orgullo. No Lo nos deja mismo humillarnos. que impidió a Satanás reconocer que Dios tenía la verdad o estaba en la razón, lo mismo lo que impide a los hombres hoy en este día reconocer que estamos faltos o que estamos pecando. Además, el primer mentiroso fue Satanás. Claro. Y Satanás es la mata. es Padre la de raíz. mentira, dijo el Señor Padre de Jesús. mentira, dijo el Señor Jesús. Ok, bueno, como estamos, ¿qué dice allí? Vamos al otro. Vamos al Levítico 19:15. ¿Qué dice el 19:15, por favor? La palabra de Dios dice así: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Entonces ahora la palabra de Dios dice que cuando haga un juicio no se debe tomar lados.
tiene que ser que al grande como al chiquito lo tiene que juzgar igual. Por Al eso rico dice, y al pobre. por eso dice Dios que el juez no debe agarrar soborno ni el abogado. María, porque cuando tú pagas al juez, le das una mordida. Una mordida, dice en México, una mordida. Entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Pues se alinea al que le dio la mordida, ¿no es cierto? Sí. O la donación, o lo compró, mejor dicho, compró la justicia. Y dice Dios, entre el pueblo no harás así. Y eso se mira también muchas veces en la iglesia, ¿no es cierto? Claro. Las injusticias. ¿Hay algo que decir? Sí, en Deuteronomio ahí menciona lo que se acaba de resumir, pero me gustaría leerlo, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 16 y 17 dice la palabra de Dios así. Entonces dije a vuestros jueces, oíd los pleitos de vuestros hermanos y juzgad con justicia entre ellos y con el extranjero. No hagáis acepción de personas en el juicio, oiréis al pequeño y al grande, no os dejáis intimidar por nadie, porque el juicio es de Dios. Y la causa que os sea difícil la traeréis a mí y yo la oiré. Qué bonito se aplican todos estos principios en el mundo hoy día, ¿no es cierto? ¿Cómo estaríamos hoy día, María, si hubiesen dejado, si los religiosos, los dirigentes religiosos nunca se hubiesen metido con la ley de Dios? Siempre hubiesen repetido estos principios en el culto, cada servicio, cada domingo, cuando menos uno por servicio, ¿no es cierto? A explicárselos, decírselos a la gente, decirle para el bien de la familia, para el bien del matrimonio, para el bien de los padres, ¿no es cierto? Hubiera gente cabalmente y moralmente bien centrada. Bien equilibrada. Sí. Sí, temerosa de Dios. Claro. Bueno, vamos a la otra, vamos a Levítico 18:21. ¿Qué dice? 18:21. Ajá. La palabra de Dios dice así: y no des hijo tuyo para ofrecerlo por juego a Molot, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Y ahora podemos mirar que también a veces, María, en el tiempo antiguo se ofrecían a los niños, los como hijos, sacrificios. al sacrificio a los dioses. Se creía que ella era lo mejor, que el mejor sacrificio que le podían darle lo mejor a esa deidad, contestaría o tendría una aprobación hacia lo que ellos pedían. Claro, pero fíjate lo que dice ahí 17:17, Levítico 17:7, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios así: los israelitas no sacrificaran a los demonios con quienes se han prostituido. Este decreto es perpetuo para todas sus generaciones. Dios dijo, no hagas un sacrificio inútil, porque se lo estás ofreciendo a los demonios. Que dice que aquellas personas que están sacrificando algo, un ser humano, se lo están sacrificando a los demonios, ¿no es cierto? Sí. Y hoy hasta los narcotraficantes hacen eso. Sí. Tienen sus deidades que le ofrecen los seres humanos. Por eso a veces desaparecen tantos seres humanos, pero muchas veces lo ofrecen como un sacrificio. Jovencitas, o niños y todo eso, ¿no es cierto? Preguntamos qué pasó, ¿verdad? Pero dice Dios que los va a juzgar. Sí, así Dios que no va a quedar nada sin resolver. Dios va a juzgar a cada uno. Bueno, como ya hemos puesto entonces todos los principios que realmente si los dirigentes religiosos, porque son los responsables de que todo esto se hubiese transmitido, que la palabra de Dios la palabra de Dios circulara libremente en todas las congregaciones, en todo el mundo, en todas partes, María. Pero la Biblia fue retenida por muchos años, no casi por bastantes años. Nunca se le dio al público, ¿no es cierto? A la gente. Querían tenerlos en la oscuridad. Era más beneficioso mantenerlos en la oscuridad, ¿no es cierto? Sí. Pero hicieron una maldición con ellos, porque ahora tenemos hijos desobedientes, asesinatos por todos lados, el crimen que se mira hoy día. Un desorden grande, que hoy en día los religiosos quizás hasta aún ellos mismos se asustan, pero se espantan, pero no reconocen que ellos son parte de este. Y lo más triste es que dice, vamos a orar a Dios, pero ¿cómo sus palabras van a ser aceptadas si ellos son mismos los responsables que han hecho todo este caos? Pero como tienen una venda en los ojos, no pueden reconocer su pecado. Sí. Y quizás nunca la van a reconocer, ¿no es cierto? Claro. Porque Dios, ¿cuántos no han muerto ver escondido con personas que violaron al prójimo, que violaron a su prójimo, líderes que tenían que haber sido removidos, como dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 5, que no lo leí, dice que habían miembros que tenían la mujer de su padre. Y Pablo dice, hay que removerlo de allí, no puede estar allí, no puede ser parte del cuerpo mientras que esté practicando esta clase de inmoralidad. Pero la iglesia parece que hoy día los esconde, ¿no es cierto? Los cambia de un lugar para otro para que no se sepa, y van a hacer lo mismo, ¿no es cierto? Y repiten la misma historia. Y entonces ahora, María, vamos a la última pregunta para resumir el tema de esta mañana. Claro, dice, para finalizar,
¿A quiénes nos manda el Señor Jesús también amar? Jesús, el Dios nos pone una prueba muy alta, pero se puede hacer. Alcanzable por medio de Dios. Vamos a ver qué dice Mateo 5, 44 al 48, Esther. Y con esto vamos a resumir nuestro tema esta mañana. La palabra de Dios dice así: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Dice el versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Moisés lo dijo en un momento, pero no era permanente. Pero el pueblo judío se quedó, ¿cómo se llama? Lo siguió practicando por generaciones. Y cuando llegó el Señor Jesús, los samaritanos lo tenían como, ¿qué? Como gentiles. Los aborrecían y a los publicanos. Pero se quedaron con ese concepto equivocado. Ese prejuicio. Y ahora viene Jesús y los endereza. Dice, bueno, mira, oíste que fue dicho así, pero yo les digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a aquellos que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orar por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de Dios. Y el Padre dice, que está en los cielos, que hace salir sobre buenos y malos, dice que hace llover sobre justos e injustos. Dice, porque si amáis, y empieza a decir, porque si amamos a los que nos aman, dice, ¿qué recompensa tenemos? En otras palabras, lo que está diciendo Jesús, ve y ama al que más te desprecia, al que no te ama, al que te aborrece. Ámalo, muéstrale señales de amor para que mire que realmente tú eres un hijo de Dios. Quiere decir que, María, la meta es de que amemos a pesar de lo que nos hayan hecho. ¿Podremos hacerlo eso, María? ¿Qué piensan? ¿Podremos amar a alguien que nos lastimó tanto? Sí. Con la ayuda de Dios, sí. Con la ayuda de Dios, es cierto. Yo he visto tantas personas que han matado a sus seres queridos, y a pesar de eso van y le dicen al criminal o al asesino, dicen, ¿sabes qué? Te perdono porque conozco al Señor, porque conozco la palabra de Dios. La palabra de Dios le da poder a uno para poder pasar esas pruebas, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, ¿qué podemos entonces recomendarle a la gente? Que lea la palabra de Dios. Sí. Para que viva una vida mejor, respete a su prójimo, pueda vivir en paz, y cuando venga Jesús, pueda ser trasladado al reino de los cielos. ¿No será un buen ciudadano del cielo. Si es un buen ciudadano aquí será allá. Entonces quiere decir que aquí se practica lo que vamos a hacer allá, ¿no es cierto? Así es. Bueno, entonces, como dice, ya casi terminamos. María, la última palabra para nuestro público que nos escuchó. Simplemente darles el consejo de que realmente la ley de Dios, los 10 mandamientos, refiriéndome más a esos, es el carácter de Dios, y es el carácter que Dios quiere implantar en mi corazón y en tu corazón. Necesitamos ser obedientes a esa ley, a los 10 mandamientos de Dios, porque eso es lo que nos va a preparar para poder heredar esa nueva ciudad, esa tierra nueva, para poder vivir y morar con nuestro Dios. Claro que sí. Esther. Pues sí, yo también quiero decirles algo. Yo he tenido experiencias como esas, ¿verdad? Que a veces tiene uno como coraje, odio contra alguien. Y todo eso. Sí, pero cuando he venido a la palabra de Dios y me exhorta, me dice lo que yo debo de hacer, no es fácil, la verdad no es fácil, pero yo encontré un texto ahí donde habla en Mateo, especialmente en la oración, donde dice que si Jesús perdonó a sus enemigos, y él no haciendo nada malo, ahora nosotros que hacemos tanto mal, ¿verdad? Nosotros también debemos de hacer lo mismo que hizo Jesús, y eso fue lo que a mí me conmovió. Antes de terminar, quiero decirle que si ustedes necesitan una copia de este estudio tan interesante, les quiero dar un número de teléfono para que ustedes puedan hablar allí y hacerles llegar una copia de este estudio. El teléfono es 541-656-5674. Lo voy a decir más despacito. 541-656-5674. Claro que sí. Bueno, solamente también quisiera decir realmente y quisiera hablarle a los hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, María, porque realmente nosotros tenemos mucha luz, ¿no es cierto? Tenemos el espíritu de profecía, tenemos bastante luz, y se está mirando mucho rincón, mucho odio entre los hermanos. Pero especialmente quiero dirigirme a ellos que hagan caso, que realmente que debemos de terminar con esa
esa secuencia de Esa de- monotonía, esa monotonía que no de cambia. rencor, de odio, cuando realmente debemos unirnos todos con el propósito de terminar la misión y descansar, si vamos a descansar, y si no, ver al Señor Jesús venir en el aire, ¿no es cierto? Amén. Bueno, vamos a orar y terminamos. Querido buen Padre, gracias por habernos dado la oportunidad de haber estado aquí, Señor. Gracias por estos principios que son universales, a pesar de las circunstancias, las costumbres, las tradiciones, porque estos principios no están formados por una tradición ni por una costumbre, son principios que salieron de la boca de Dios para el bien de toda la humanidad. Gracias, Señor, por habernos enseñado estos principios. Ojalá que siempre los practiquemos para poder tener ese amor al prójimo y que lo conservemos hasta el día de tu venida. Gracias, Señor, por habernos dado la participación esta mañana. En el nombre del Señor Jesús lo pedimos. Amén. Amén. Amén.